Muchas personas valoran la oportunidad de amar, sin embargo, el hombre de cabello rubio tenía una visión completamente diferente sobre el asunto. Para él, el apego excesivo a otro había llegado a ser un pecado. Un día, eso destrozó su vida por completo, y hasta el día de hoy sufre las consecuencias de ello. Le frustraba porque nadie podía quedarse a su lado el tiempo suficiente para construir algún tipo de relación romántica. Esta era su eterna maldición. El protagonista se sentía igual de condenado mientras corría por la carretera con la esperanza de no ser atrapado por su perseguidor, luchando por alejarse de su propio apartamento cuya ubicación había sido descubierta por el gángster que lo atormentaba. Pero tan pronto como cruzó el umbral, el villano lo inmovilizó contra el suelo con la intención de cometer actos indescriptibles que lo marcarían de por vida. Ryu Ha-jin intentó defenderse, pero desafortunadamente, la situación estaba lejos de ser favorable para tal resistencia, dejándole casi ninguna oportunidad. Sin embargo, estaba decidido a escapar a toda costa. Así que alcanzó la lámpara en la mesita de noche a su lado con la intención de golpear a su adversario con ella. Al final, un solo golpe bien dado fue suficiente para dejar al enemigo inconsciente en la cama, con sangre salpicando de su cabeza, dejando espacio para la posibilidad de su muerte. Y así el protagonista corría por la carretera nocturna, tratando de no pensar en lo que acababa de suceder. Era peor que su enemigo sobreviviera a este encuentro o que hubiera muerto huyendo del incidente. Ha-jin se encontró en un alto puente de automóviles que cruzaba un río. Buscaba una solución que le ayudara a Cap a escapar de la incansable persecución, pero no parecía haber ninguna salida, sumiéndolo en una profunda desesperación. De repente se dio cuenta de que podría poner fin a esta pesadilla junto con su vida. Al trepar por la alta barandilla, se aferró a un poste cercano, preparándose para lanzarse al río cuando una motocicleta se detuvo detrás de él. El escritor observó la escena durante varios momentos sin intervenir. Sin embargo, al final, se dirigió al posible pecador preguntando sobre el peligroso acto que tenía en mente, advirtiendo que era una mala elección en cualquier situación. Además, incluso, le ordenó al protagonista que bajara sorprendiéndolo mucho. Esta aparición repentina casi hace que Ha-jin cayera accidentalmente, pero logrando recuperar el equilibrio, intentó discernir la identidad de su interlocutor. Temiendo que pudiera ser otro perseguidor, el hombre de cabello rubio, sin embargo, se negó a decir nada hasta que el chico bajara. Normalmente no se metía en esos asuntos, pero esta vez no pudo quedarse indiferente. Aunque no tenía familia que llorara su pérdida, aún así, la conversación con el extraño distrajo a Ha-jin de sus sombríos pensamientos. Además, el hombre prometió escuchar, ofreciéndole a Ha-jin la oportunidad de compartir sus sentimientos. Así el protagonista decidió hacer caso a las palabras de este extraño, ya que no parecía peligroso ni se parecía a un perseguidor. Pero en su intento de descender de la alta barandilla, el chico perdió el equilibrio cayendo en picado, acercándose rápidamente al profundo río abajo. En ese momento lamentó haber subido al puente y deseaba no haber intentado saltar. Ya no quería morir, no así no en este día. El hombre de cabello rubio, dándose cuenta de que sus miedos eran justificados, ahora tenía que salvar a aquel que había pretendido acabar con todo, y así saltó tras él. Sorprendentemente, alas aparecieron en la espalda del extraño, dejando a Ha-jin impactado, quien nunca había visto tal fenómeno en nadie antes. El ángel tomó al chico en caída de la mano, deteniendo su descenso hacia la muerte y levantando al protagonista de nuevo. El hombre lo acercó permitiendo que Ha-jin finalmente sintiera una especie de seguridad, aunque su cuerpo todavía temblaba. El extraño se dio cuenta, una vez más, de cuántos problemas le causaban los humanos en cuanto volvieron al puente. Kale soltó al chico rescatado, pero en vez de agradecerle Ha-jin, se enfadó empujándolo por los hombros y exigiendo saber qué clase de criatura era. Tal reacción dejó atónito al hombre. Esperaba algo muy distinto. Sin embargo, el protagonista comentó que no había pedido ser salvado y que había preferido morir, pero el hombre alado sabía que el chico estaba realmente asustado ante la muerte. Ahora, para agradecer la salvación, Kyle pidió un solo favor, uno bastante inusual. Solicitó un beso, lo cual sorprendió enormemente al chico. Al final, sin esperar permiso, él mismo besó a Ha-jin sin dejarlo rechazar. Aunque el protagonista no se resistió, se dio cuenta de que algo estaba muy mal con este extraño. Parecía igual de peligroso que aquel que lo había estado persiguiendo. Además, apenas terminó este extraño encuentro, el hombre sugirió repetirlo, como si tal comportamiento fuera completamente normal. A pesar de la brevedad de su conocimiento, esta vez el protagonista no estaba tan dispuesto a ceder. Esperando lo que pudiera venir, simplemente giró la cabeza, negándose a dejar que el extraño se acercara a su cara.
Al final, para protegerse del extraño inquietantemente persistente, le dio una bofetada en la mejilla, dejando una marca visible de su mano. Tal desafío era algo que el arrogante hombre claramente no había anticipado. Incluso expresó su indignación a pesar de que Ha-Jin solo intentaba defender sus límites personales. De repente, Kale agarró el rostro del chico apretando sus mejillas, su comportamiento volviéndose cada vez más agresivo. No estaba claro qué podría hacer a continuación. Durante un momento, se miraron a los ojos, el miedo del protagonista aumentando al no esperar tal reacción. Especialmente de alguien que recién arriesgó su vida para salvarlo, el hombre de cabello claro estaba igualmente desconcertado. Claramente esperaba una respuesta cierta, una que para su decepción no recibió ni siquiera después del beso inesperado. Ahora se hacía evidente lo extraño que debieron haber parecido sus acciones, lo que llevó al hombre alado a soltar al chico. Dándose cuenta de cuánto lo había asustado, retrocedió, indicando que no tocaría a aquel a quien había prometido ayudar y escuchar, aunque en realidad solo le había dado al chico más razones para saltar del puente. El protagonista inmediatamente cubrió su cara con la mano y se apartó del hombre peligroso sin poder entender sus motivos. Si quería lastimarlo, ¿por qué salvarlo en absoluto? Sin embargo, no estaba dispuesto a escalar el conflicto, sabiendo que después de todo, todavía estaba vivo gracias a este hombre. Simplemente le pidió que se fuera de inmediato. Kyle se acercó a su motocicleta, pero dejó claro que al rechazar el contacto, el chico estaba perdiendo algo significativo. A pesar de todo lo que había ocurrido entre ellos, el protagonista no podía dejar que su salvador se marchara sin expresar su agradecimiento por tal acto valiente. Ahora convencido de que esta no sería su última reunión, el hombre de cabello claro se fue prometiendo que se verían de nuevo pronto. Una noción tanto extraña como un tanto ilógica, Ha-Jin, confundido, observó la motocicleta que se alejaba por mucho tiempo. Aún incapaz de determinar si algo bueno o malo acababa de sucederle, sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por el inesperado pero afortunado timbre de su teléfono. No era seguro regresar a casa. Era su mejor amigo Shin-woo llamando a la única persona que podría ayudarlo en esta difícil situación dado lo cercanos que eran y lo libremente que podían discutir tales asuntos. Ha-Jin decidió que esa era su única opción. Ahora tenía que preguntarle a su amigo si podía pasar la noche en su casa hasta que las cosas quedaran más claras. Su amigo lo recibió con los brazos abiertos, asegurándose de mostrar que para nada era una molestia tenerlo como invitado. Sin embargo, la principal preocupación de Shin-woo eran las marcas visibles en el rostro de Ha-Jin por los golpes que le había propinado su atacante antes de que lograra escapar, explicando su condición con insinuaciones vagas sobre eventos desagradables recientes. El protagonista le pidió a su amigo que le dejara explicarle todo después. Una vez que pensó en las palabras correctas, Shin-woo, comprendiendo de inmediato, se abstuvo de indagar más y simplemente sugirió que Ha-Jin se relajara tomando un baño caliente, un gesto sorprendentemente generoso. Para mayor comodidad, incluso le dio su propia ropa, asegurándose de que Ha-Jin se sintiera a gusto en su hogar como si no fuera solo un invitado, a pesar de que era la primera vez que estaba en el departamento de su amigo. Ha-Jin se sentía ansioso por llegar tan de repente, especialmente con moretones en la cara y en un estado tan terrible. Sentía una profunda vergüenza por todo, pero aún así encontró el apartamento bastante acogedor, incluso admirando algunas piezas de muebles. Shin-woo, regresando con la ropa, lo dirigió al baño, explicándole cómo llegar allí para que no se perdiera en el lugar desconocido y le aconsejó que no se diera prisa, que se tomara su tiempo y se relajara. Ha-Jin estaba inmensamente agradecido con su amigo por manejar su visita inesperada con tanta calma y por estar tan dispuesto a ayudar. Sin embargo, Shin-woo insistió en que no debería preocuparse por eso y simplemente devolverle el favor con una comida en el futuro, ya que sería sin problema y les daría más tiempo para pasar juntos. En el baño, mientras sumergía su cabeza bajo el agua, Ha-Jin no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido, el hombre que lo había atacado en su propia casa y su deseo de dejar este mundo, el cual había sido abrumador hasta la aparición del misterioso extraño que inició esa conversación. Reflexionando sobre todo, Ha-Jin recordó involuntariamente el beso que había ocurrido sin su consentimiento. Extrañamente no era el peor evento de esa noche en su mente. De repente se horrorizó. No había querido nada de eso, y pensar en el beso con un desconocido de tal manera le parecía raro e incluso vergonzoso. Aunque Kyle lo había salvado de la muerte, no tenía derecho a actuar con tanta libertad, y Ha-Jin aún tenía muchas preguntas sobre su identidad, especialmente la presencia de alas.
Su comportamiento era inusual, pero eso podría atribuirse a problemas mentales, a diferencia de las peculiaridades físicas del cuerpo del hombre. Además, el protagonista notó un extraño símbolo en su mano, que parecía un tatuaje de dos alas, una negra y una blanca, las cuales definitivamente no habían estado allí antes. Su amigo se mostró preocupado preguntando si se había quedado dormido en la bañera, lo que llevó a Ha-jin a apresurarse a salir para poder descansar. Descansaron en la misma cama y el protagonista agradeció a su amigo por ofrecerle un lugar tan cómodo y por no hacer demasiadas preguntas sobre lo que había pasado esa noche. Ha-jin tuvo un extraño sueño inapropiado en el que el hombre que lo había salvado era una figura prominente y al despertar se horrorizó por sus pensamientos. Ha-jin sentía una profunda vergüenza. Ni siquiera sabía el nombre del hombre que había aparecido en un sueño tan raro y nunca esperó que algo así le sucediera. Después de calmarse un poco, notó una nota en la mesita de noche dejada por su amigo que aún dormía plácidamente en la cama. En la nota, Shin-woo mencionaba que tenía que salir brevemente para hacer algunas diligencias, pero había dejado el desayuno en la mesa, sabiendo quién es Ha-jin. Shin-woo mencionó que tenía que salir brevemente para hacer algunos mandados, pero había dejado el desayuno en la mesa, conocía bien a Ha-jin. Ha-jin se dio cuenta de cuánto le importaba a su amigo y le daba demasiada vergüenza hurgar en la nevera de alguien más. Decidió que no podía quedarse más tiempo, no quería abusar de la bondad de su amigo. De hecho, había un sándwich esperando en la cocina. Junto con un vaso de agua se dispuso a hacer que Ha-jin estuviera lo más cómodo posible sin tocar la comida. Ha-jin dejó una nota de su puño y letra al lado, recogió su ropa y salió en silencio cerrando la puerta tras de sí. Aunque aún sin saber a dónde ir una vez más, se encontró corriendo a pesar de que su vida ya no estaba en peligro. Simplemente estaba abrumado por la culpa de haber incomodado a su mejor amigo la noche anterior. Al final, Ha-jin terminó de nuevo en el mismo puente. Pero esta vez no tenía intención de saltar. Simplemente estaba de pie en el mismo lugar, sin comprender por qué había contemplado un acto tan drástico el día anterior. Caminando hacia la barandilla, miró hacia abajo. La altura ahora le parecía inmensa. En ese momento, supo que no tenía el coraje de escalar de nuevo. Era otra confirmación de que su mente no había estado clara la noche anterior y le sorprendía estar aún vivo. Gracias únicamente a un extraño, el hombre de cabello rubio apareció a su lado como si hubiera leído los pensamientos de Ha-jin. Pensamientos que el chico nunca se atrevería a expresar en voz alta. El hombre parecía completamente despreocupado por el encuentro como si lo hubiera previsto desde el inicio. Con una expresión tan altiva, intentó hablar sobre lo que había sucedido la noche anterior sabiendo muy bien cómo debía sentirse el chico que casi murió allí. Seguramente el puente le aterraba. En vez de responder a las preguntas del hombre, Ha-jin se sintió curioso acerca de la identidad de su salvador. Claramente este hombre era diferente a los demás si no fuera solo por las alas. La pregunta hizo que el hombre reflexionara sobre las consecuencias de la noche anterior y comenzó a inspeccionar las partes expuestas del cuerpo de Ha-jin. De repente notó el tatuaje en la muñeca de Ha-jin, el que había aparecido recientemente, y se dio cuenta de que ahora estaba obligado a explicar todo. Kale admitió honestamente que era un ángel, pero un cierto incidente lo había hecho diferente de los otros de su clase. Ahora solo era considerado medio ángel. El protagonista adivinó de inmediato que esto significaba que Kale era un ángel caído, lo cual de hecho era correcto. Era difícil creer tal información y Ha-jin se quedó mudo por un tiempo, sin saber cómo responder a lo que acababa de aprender. Sin embargo, Kale parecía no estar molesto por esta incredulidad. Su actitud arrogante persistía mientras continuaba, hablando con el chico. Mientras tanto, el hombre estaba comiendo un caramelo y ahora lo hacía con aún más atención. Esto llamó la atención de Ha-jin, recordándole el extraño sueño que había tenido la noche anterior. Esto solo aumentó la confianza de Kale, ya que asumió que el reciente beso había dejado una fuerte impresión en Ha-jin, dada la forma en que el chico lo observaba ahora. Tales comentarios no solo avergonzaron a Ha-jin, sino que también lo asustaron, ya que temía que Kale se refería al sueño. Después de todo, ¿quién sabía de lo que eran capaces los ángeles? Quizás él ya sabía todo. Tan pronto como Ha-jin se dio cuenta de lo que Kale realmente quería decir, se sintió aún más incómodo, pues ya había mencionado la extraña visión durante su conversación. El ángel parecía pensar que podía presionar nuevamente al chico empujándolo a repetir lo que había sucedido el día anterior, volviéndose más insistente. Sin embargo, Kale parecía ajeno a la creciente reacción negativa de Ha-jin, riéndose incluso de sus propias bromas como si todo fuera perfectamente natural. Aún así, Kale intentó cambiar de tema, alegando que salvar a Ha-jin la noche anterior lo había agotado como si sutilmente lo estuviera culpando por ello.
En verdad, Kyle no se sentía bien. Ha-jin la noche anterior lo había agotado como si sutilmente lo estuviera culpando por ello. En verdad, Kyle no se sentía muy bien, pero sus palabras eran solo una excusa con la esperanza de convencer al chico para que aceptara otro beso. Sorprendentemente, Ha-jin respondió de manera diferente a lo que se esperaba. Le confesó al ángel, un extraño casi desconocido, que había estado siendo perseguido durante mucho tiempo y no podía lidiar con ello solo. El culpable era un excompañero de clase que lo había acosado desde la secundaria, atormentándolo porque Ha-jin era gay. Ha-jin había temido asistir a la misma universidad que esta persona, así que justo después de graduarse, se enlistó en el ejército con la esperanza de que el tiempo aliviaría su conflicto. Sin embargo, Ha-jin no había anticipado que el acosador continuaría acosándolo incluso en la universidad, incluso descubriendo su dirección. A pesar de sus intentos de mantenerlo oculto, todo había comenzado cuando Ha-jin trató de ir a la policía. Pero después de eso, su torturador lo había atacado nuevamente, esta vez en su propio apartamento. Defendiéndose, Ha-jin golpeó al hombre con una lámpara, quizás incluso matándolo. Kyle comprendió de inmediato que Ha-jin había compartido todo esto con la esperanza de que el ángel pudiera ayudarlo a lidiar con la situación para castigar a su verdugo. Pero incluso Ha-jin no podía explicar por qué un ángel aceptaría tal cosa aunque Kyle decía actuar por bondad. Los ángeles caídos no estaban obligados a tales reglas. Aún así, a cambio de su asistencia, Kyle pidió un favor aparentemente simple, aunque sus palabras eran escalofriantes. Solicitó el alma de Ha-jin a cambio. Kyle encontró al chico intrigante, ya que sus habilidades angelicales no le afectaban. A diferencia de los demás, el ángel no dudaba en intimidar al desafortunado chico sugiriendo que cosas malas podrían suceder si se negaba, lo que ayudó a convencerlo. Aunque en verdad, el contrato ya se había sellado, como lo confirmaba el tatuaje en su muñeca. Ahora tendrían que besarse regularmente y gracias a la marca Kyle, podría encontrar a Ha-jin en cualquier momento y salvarlo del peligro. El ángel entendía que en verdad no podría ayudar a esta persona. Después de lo que le había pasado, se había vuelto powerless como ángel y estaba obligado a vivir entre humanos. Además, para continuar existiendo tenía que llevar almas humanas, lo que lo hacía cruel, aunque era una necesidad. Así que su acuerdo era unilateral. El protagonista sería quien ayudaría al ángel mientras que Kyle, a pesar de sus promesas, no intervendría. El siguiente beso duró mucho más que el anterior. Kyle lo disfrutó aún más, mientras que el chico se sentía más incómodo por el acto descarado. El ángel encontró la reacción sonrojada del protagonista adorable y no dudó en expresar su diversión ante la inocencia del chico. Sabiendo que pasarían mucho tiempo juntos, Kyle quería saber el nombre de la persona cuya alma lo sostendría, pero Ha-jin se negó obstinadamente a compartirlo. Mientras se alejaba, Ha-jin lamentó haber aceptado todo esto. Ya no podía justificar sus acciones por la desesperación que había sentido la noche anterior parado en el borde del puente. Mientras tanto, Kyle lo seguía de cerca, sin perderlo de vista, exigiendo que el chico le dijera su nombre, y en un momento incluso voló con sus alas por el centro de la ciudad. Esto sorprendió a Ha-jin. Otras personas podían ver a Kyle también, lo que podría causar problemas, pero resultó que solo Ha-jin podía verlo. En esos momentos, el ángel fue implacable en su búsqueda de más información sobre Ha-jin, pero el chico se negó, ya lamentando el trato que había hecho. Después de todo, la marca en su muñeca permitiría que Kyle lo encontrara en cualquier momento. Así que parecía inútil compartir más detalles, sin embargo, Kyle insistía en que, como cualquier par de personas que hablaban entre sí, al menos deberían intercambiar nombres. Ha-jin reflexionó por un buen rato si tenía sentido abrirse ante un hombre tan extraño que le ponía los pelos de punta con su desmedida confianza en ese instante. Kyle se dio cuenta de que Ha-jin ya le pertenecía y haría todo lo que él necesitara. No podía perder de vista a una persona tan especial. De repente el protagonista tomó la decisión y reveló su nombre. Luego se alejó rápidamente con la esperanza de que esto finalmente acabaría con la persecución de Kyle, pero se equivocó. Kyle continuó presionándolo sobre otros asuntos, preguntando acerca de momentos significativos en su vida, y finalmente se presentó a cambio. Ahora un poco más cercanos, Ha-jin podía aprender más del que lo ayudaba y quería saber por qué un ángel necesitaría un alma humana. Kyle afirmó que era una costumbre entre los ángeles retribuir su ayuda de esta manera, pero eso no era cierto. Para ese momento, ya habían llegado al departamento de Ha-jin. Kyle lo había acompañado todo el camino de regreso al lugar del que había huido la noche anterior. Ha-jin temía abrir la puerta. No estaba seguro de si quería encontrar un cadáver adentro o a un enemigo vivo que pudiera atacarlo en cualquier instante.
Al principio Kale no entendía por qué el chico dudaba en entrar a su propia casa parado en el umbral, con la mano en la manija de la puerta, pero luego se dio cuenta de lo que lo preocupaba y decidió ayudar colocando su mano sobre la de Hajin, para darle el valor de empujar la puerta. La puerta estaba sin traba y se abrió fácilmente, pero nadie salió corriendo a atacar al chico. Sin embargo, el desorden dentro era evidente confirmando la historia de Hajin. Había una mancha de sangre en la cama del incidente de la noche anterior, pero la cama estaba vacía. El gángster se había ido, lo que significaba que seguía vivo. Por un lado, esto era bueno. Hajin no sería encarcelado por un crimen tan terrible, pero todavía existía el riesgo de un segundo ataque. Kale se acostó en la cama sin inmutarse por la mancha de sangre y le recordó deliberadamente a Hajin que todavía estaba en peligro. Asegurándose de que el chico no huyera, Hajin podía ver que esto era una forma de manipulación, pero no dijo nada. Después de todo, Kale tenía razón. Simplemente le lanzó una mirada fulminante al ángel. Aprovechando la oportunidad, Kyle sugirió que vivir en ese departamento sería complicado, ya que el criminal sabía dónde encontrarlo, pero sin otro lugar al que ir y sin poder vivir para siempre con su amigo Hajin, no tuvo más remedio que limpiar el desorden y esperar no encontrarse con su atacante en un futuro cercano. De repente Kale tiró de Hajin hacia él de la mano y le ofreció mudarse con él. Después de todo, se verían a menudo y así mantendría a Hajin a salvo. Al principio Hajin estaba furioso por tal comportamiento tan atrevido y la desagradable oferta, así que comenzó a golpear a Kyle con almohadas en su frustración. Sin embargo, eventualmente se dio cuenta de que esta era la opción más segura y práctica. De lo contrario, viviría constantemente con el miedo de ser encontrado. El departamento de Kale resultó ser bastante lujoso, lleno de muebles caros. Era evidente que el ángel tenía dinero. Aunque no se sabía con claridad cómo lo ganó Kale, no era muy cauteloso con su invitado, simplemente aconsejándolo que no se preocupase por quedarse allí temporalmente antes de ir a cambiarse. La vida de un ángel, según la imaginaban los feligreses, típicamente no incluía tales lujosos alojamientos. Considerando que era un ángel caído, Hajin supuso que Kyle había adquirido su riqueza a través de medios deshonestos y su personalidad solo reforzaba esa sospecha. De repente el dueño del departamento apareció, saliendo de la ducha, vistiendo solo una toalla, lo que avergonzó al chico que estaba cerca. Aunque su apariencia era de hecho inapropiada, Kyle lo desestimó atribuyendo la reacción de Hajin a su imaginación como si los extraños sueños del chico fueran los culpables. Kyle lo ignoró pensando que la reacción de Hajin era solo producto de su imaginación, como si los extraños sueños del chico fueran los culpables. Hajin se arrepintió de haberle contado al ángel sobre esos sueños y estaba aún más molesto. Ahora, sin querer ver tales cosas, ni en sus sueños, el ángel, totalmente tranquilo, siguió aprovechándose de la situación, sugiriendo que dormían juntos y de repente se lanzó sobre Hajin, inmovilizándolo en el sofá. Por supuesto, dada la actitud y apariencia del hombre, Hajin pensó que estaba ofreciendo lo mismo que había visto en su sueño, lo que lo puso extremadamente nervioso, tratando de rechazarlo rápidamente. En realidad, Kyle solo quería decir que podían dormir en la misma cama, pero al ver la reacción de Hajin, pensó que no había necesidad de detenerse ahí. El ángel trató de hacer como si sus intenciones fueran inocentes, explicando que asumía que Hajin podría tener miedo de estar en un lugar nuevo, razón por la cual no quería dejarlo solo. Sin embargo, el protagonista podía ver claramente que el hombre solo estaba tratando de aprovecharse de la situación, ¿no? Pretendiendo no haber insinuado nada inapropiado, Hajin se liberó del agarre del hombre y se dirigió al baño, diciendo que necesitaba ducharse antes de acostarse, aunque en realidad era solo una excusa para salir de la habitación. Kyle se quedó en la sala reflexionando sobre cómo nunca había traído a nadie a su casa antes, pero este chico claramente iba a ser especial para él. De repente también se sintió avergonzado, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, a pesar de que ese tipo de emociones nunca lo habían afectado en el pasado. En el baño, Hajin se reprendió a sí mismo por los pensamientos que habían surgido en su mente antes. Aunque fue Kyle quien los provocó todavía, sabía que necesitaba mantener el control mientras trataba de concentrarse en la ducha. Escuchó la voz del ángel llamándolo para que se uniera a él para cenar y urgía de apresurarse con su baño. Resultó que Kyle había sido bastante atrevido. Había abierto la puerta del baño por completo, pillando a Hajin sin ropa. Después se sentaron juntos a la cena, aunque Kyle tenía un moretón notable en la frente por donde Hajin le había lanzado algo por espiar. El protagonista se sentó frente a él, aún hirviendo de rabia. No podía creer que alguien abriera la puerta del baño cuando alguien estaba adentro. Sin embargo, el ángel siguió discutiendo, culpando a la Hajin por el incidente, diciendo que podría haber cerrado la puerta desde adentro, pero decidió no hacerlo. Hajin trató de amenazar a Kyle,
sabiendo lo importante que era para él recibir partes de su alma para mantener su fuerza, pero sus esfuerzos fueron inútiles, y en su frustración, Hajin le lanzó una cuchara a Kyle apuntando al moretón que le había causado antes para causar más dolor. A cambio, Kyle simplemente comentó lo delgado que estaba Hajin. Después de una cena abundante, Kyle decidió ver una película y sugirió que Hajin se uniera a él antes de dormir. Sin embargo, el chico estaba demasiado agotado por los eventos del día y simplemente preguntó en qué habitación podía dormir. Deseoso de descansar lo antes posible y sintiendo que su invitado podría pensar que era demasiado directo, Hajin aclaró su comportamiento, explicando que solo intentaba relajarse en un lugar donde podría tener que quedarse por un tiempo. A pesar de sus palabras, Hajin no parecía tranquilo ni relajado. Su ansiedad era evidente, lo cual era de esperar en una situación así. Aún así, el protagonista intentó mantenerse compuesto, esperando que el dueño de casa le dijera a qué habitación podía ir y tenía la intención de dirigirse allí de inmediato. Pero el ángel con toda la audacia declaró que quedarse en su casa requería un pago, así que era hora de otro beso. Hajin pensó de inmediato en pagar con dinero, lo cual lamentablemente no tenía. Había sido una locura suponer que todo sería gratis. Sin embargo, Kyle tenía algo completamente diferente en mente, llamando a Hajin más cerca para ejecutar su intención. El ángel exigió iniciativa esta vez, insistiendo en que Hajin lo besara en su lugar, aunque en el pasado esto siempre había ocurrido sin el consentimiento de Hajin. Inseguro, el chico vaciló. Hajin se sentía avergonzado y reacio a hacerlo, pero entendió que estaba allí por una razón. Soportar esta pesadilla podría ser necesario para alcanzar su objetivo. El contacto físico se volvió mucho más íntimo. Kyle insistió en que Hajin se sentara en su regazo antes de proceder con el acto. Ahora, por primera vez, Hajin estaba besando a este extraño por su propia voluntad. Ya no podía decir que lo estaban forzando. No sabía cuánto tiempo duraría o cuánto seguiría esta particular interacción, así que trató de relajarse lo más que pudo. Sorprendentemente se encontró, pensando que tal vez no le molestaba ya que los labios de Kyle eran suaves y gentiles. Pero la persistencia de Kyle se volvió abrumadora. Lo acercó y presionó todo su cuerpo contra él, sintiéndose con derecho. Además, Kyle tomó las muñecas de Hajin y las clavó en el sofá recostándolo de espaldas. La situación estaba escalando rápidamente a algo mucho más peligroso que un simple beso. Duró tanto tiempo que Hajin comenzó a sentir una falta aguda de aire, probablemente debido a su falta de experiencia. Simplemente no podía seguir el ritmo. De repente, Kyle declaró que quería ayudar a Hajin a lidiar con el matón que lo había estado atormentando lo antes posible, manipulando sus emociones para conseguir lo que quería, justificando sus acciones con supuestas buenas intenciones. El ángel sugirió que debían pasar a un nivel más íntimo, diciendo que sería beneficioso para ambos. Hajin no estaba seguro si quería esto, pero Kyle comenzó a ejercer presión emocional, tratando de obligarlo a aceptar. Al final, Kyle decidió tomar lo que quería, sin esperar ninguna respuesta de su pareja, yendo más allá de simplemente besar los labios de Hajin. Sin embargo, muy pronto, el protagonista dijo abiertamente que no quería continuar, lo que hizo que Kyle cambiara a un enfoque más persuasivo, con la esperanza de que las cosas avanzaran voluntariamente. El ángel le dijo que con un contacto más íntimo se transferiría una mayor parte de su alma, lo que, según Kyle, aceleraría todo el proceso. En verdad, esto era una mentira. El intercambio solo podía suceder a través de un beso. Así que lo que Kyle hacía era puramente por su propia satisfacción. De esta manera, el hombre de cabellos claros estaba poniendo a prueba hasta dónde podía llevar a su nuevo compañero, preguntándose si podía ir más allá de lo aceptable sin cruzar a algo criminal. De repente, Hajin se dio cuenta de que no había mucha diferencia entre el hombre que supuestamente intentaba ayudarlo y aquel que lo había atacado. No hacía mucho. Kyle inmediatamente trató de convencerlo de lo contrario, alegando que había una diferencia significativa, aunque en realidad simplemente lo estaba manipulando de manera más hábil, usándolo para sus propios fines. Por supuesto, el deseo más profundo de Hajin era deshacerse del acosador que no lo dejaba en paz, pero incluso eso era demasiado para él. No obstante, cuando preguntó si esto realmente ayudaría y escuchó la descarada mentira de Kyle, eligió creerla, aceptando todo solo para que terminara lo más rápido posible. En ese momento, Hajin dio su aprobación total, aunque trató de advertir a Kyle que no tenía experiencia previa, pero no le permitieron terminar su oración. Desde pie, el primer toque, Kyle disfrutó de la sensación del cuerpo de Hajin. Aunque no lo dijo en voz alta, era bastante obvio a través de sus acciones. Comenzó a hacerle bromas al protagonista, pero a Hajin no le gustó en absoluto. Exigió que Kyle se detuviera, y aunque el ángel lo escuchó,
simplemente cambió a otra cosa. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Ha-jin no estaba preparado para lo que venía. Así que trató de cubrirse con las manos todo lo que pudo, pero cuando el ángel le ordenó que se detuviera, Ha-jin se dio cuenta de que no podía negarse, ya que las palabras sonaban más a una orden que a una petición. Para sorpresa de Ha-jin, Kyle parecía preocuparse por su comodidad y trató de asegurarse de que no se sintiera demasiado abrumado, prestando atención a su inexperiencia. Incluso con los intentos de Kyle por ser suave, eso no evitaba que Ha-jin sintiera dolor. Cuanto más avanzaba su contacto íntimo, más intentaba Ha-jin empujar al ángel lejos de él. Esto continuó hasta que empezó a adaptarse y solo entonces se dio cuenta de que tal experiencia podría no ser tan repulsiva como había pensado en al principio. Quizá incluso podría ser algo agradable. El día siguiente estaba soleado y brillante, y el joven se dirigió a la universidad durante un receso entre clases. Ha-jin se sentó en un banco perdido, en pensamientos sobre lo que había transcurrido el día anterior. Al principio todo parecía insoportable debido al intenso dolor, pero eventualmente mejoró. Esa mañana el joven se despertó sintiéndose limpio como si un ángel lo hubiera ayudado. Recordando todo lo que había ocurrido, se sintió tanto avergonzado como enojado con Kyle por sus acciones imprudentes. Sin embargo, si esto lo ayudaría a deshacerse del acosador de una vez por todas, Ha-jin estaba dispuesto a soportar. De repente su mejor amigo se acercó, notando el extraño estado de ánimo del protagonista. También observó marcas inusuales en su cuello, lo que le generó preocupación. Cuando pasaron la noche juntos, esas marcas no estaban ahí, lo que significaba que había sucedido algo más. El protagonista no entendió de inmediato lo que quería decir y su amigo no lo presionó por respuestas. Finalmente, Ha-jin confesó que un acosador lo había estado molestando desde hacía bastante tiempo. Esta revelación sorprendió a su amigo, quien comenzó a especular en voz alta sobre la situación para desgracia del protagonista, quien temía que otros pudieran oír información tan personal. Shin-woo no podía comprender por qué su amigo había ocultado algo así durante tanto tiempo y no había pedido ayuda. Sin embargo, Ha-jin simplemente no podía armarse de valor para cargarlo con un problema así, ya que ya había causado suficientes problemas. En realidad, su amigo lo había estado ayudando desde hace tiempo, desde la escuela, cuando otros estudiantes lo habían acosado. Incluso ahora quería ofrecerle a Ha-jin un lugar donde quedarse hasta que su hogar fuera seguro nuevamente, pero no había necesidad de eso, ya que Ha-jin ya había encontrado un lugar donde quedarse. El protagonista no estaba dispuesto a revelar la identidad de su nuevo compañero de casa, ya que Kyle no estaba familiarizado con su círculo y explicar toda la situación sería complicado. Shin-woo mostró interés en conocer a esa persona, pero Ha-jin no estaba seguro si sería posible, ya que su relación con el ángel era sumamente inconvencional. Mientras tanto, Kyle se aproximaba al banco cerca de la universidad donde estaban sentados los amigos. El protagonista no sabía cómo describir la inapropiada naturaleza de su compañero de cuarto, así que dudó y ni siquiera notó cuando Kyle se acercó por detrás. El ángel se dio cuenta de inmediato de que estaban hablando de él, pero se mantuvo tan despreocupado como siempre. Su repentina aparición sorprendió al protagonista, quien al principio no podía entender cómo el hombre había encontrado la universidad donde estudiaba. Pero rápidamente recordó la marca. El audaz ángel examinó las marcas en el cuello del joven que él mismo había dejado no mucho tiempo antes. Le divirtió cómo lucían una reacción que parecía extraña para los demás. Luego Kyle comenzó a hablar abiertamente sobre lo que había sucedido entre ellos la noche anterior. Shin-woo observó toda la interacción con evidentes celos. El ángel se inclinó cerca de la oreja del protagonista, como si fuera a propósito, y susurró algo inapropiado. El joven se enfureció con este comportamiento ya que no eran pareja, solo estaban unidos por un contrato. Shin-woo no pudo contenerse más y quería saber cuál era exactamente su relación. Esta pregunta dejó a Ha-jin en una posición incómoda. No sabía cómo responder. El ángel, siendo más astuto, declaró que era el guardián del joven. A pesar de esto, el amigo de Ha-jin no se sentía cómodo dejándolo con una persona tan sospechosa, así que mencionó que habían planeado almorzar juntos intentando llevar a Ha-jin con él. Kyle se irritó por esa intromisión. Como no le gustaba que lo interrumpieran así, el protagonista había olvidado completamente que tenía la intención de pasar tiempo con su amigo, mientras que el ángel solo empeoraba las cosas con su comportamiento inapropiado en público, forzando al joven a cubrirse la boca para hacer que callara, aunque fuera por un momento. También se disculpó con su amigo, admitiendo que había olvidado sus planes. Aún así decidió irse con el ángel debido a su contrato y al hecho de que Kyle no los dejaría solos tan fácilmente. Kyle, al darse cuenta de que el joven no iba a ir a ningún lado, le tomó de la mano y lo arrastró. Shin-woo, aún confundido por lo que acababa de ocurrir, se quedó atrás solo.
el ángel solo llegó a la primera calle tranquila antes de comenzar a besar al protagonista. Parecía completamente satisfecho con lo que había logrado después del tan esperado beso. El hombre se sintió mucho mejor sabiendo que podía vivir un poco más gracias a un fragmento del alma del joven. Sin embargo, no era suficiente para él. Anhelaba más y lo dijo abiertamente, pero el protagonista lo detuvo, insistiendo en que necesitaban discutir algunas reglas básicas considerando su peculiar relación. El joven dejó claro que no quería que el ángel viniera a su escuela sin avisar incluso si Kyle necesitaba energía para atrapar al criminal. Parecía que a Kyle no le importaba en lo más mínimo lo que se le estaba diciendo o cualquiera de las peticiones del que estaba atado por contrato. Era como si ni siquiera estuviera escuchando. Todo lo que le interesaba era otro beso, así que silenciaron al protagonista por la fuerza y continuaron besándolo. En algún momento, al notar la fuerte resistencia de Ha-jin, el descarado ángel finalmente se detuvo. Probablemente se dio cuenta de que podía asustar a alguien tan valioso, así que sugirió que fueran a comer algo, justificando su comportamiento repentino al mencionar que la noche anterior había notado lo delgado que estaba su compañero y concluyó que necesitaba comer más. El ángel no se molestó en ocultar sus alas brillando de felicidad por absorber energía y sus plumas parecían incluso un tono más claro. Mientras se sentaban en casa a punto de comer, Ha-jin seguía revisando su teléfono, como si estuviera esperando una llamada importante o un mensaje, lo cual despertó la curiosidad del hombre. En realidad, Ha-jin temía que su enemigo pudiera llamarlo después de lo que había pasado entre ellos esa noche y amenazara con encontrarlo. De nuevo, el protagonista se acercó a Kyle esperando escuchar cómo iba la búsqueda. Después de todo, Kyle había prometido ayudar y Ha-jin buscaba consuelo. Sin embargo, las noticias estaban lejos de ser reconfortantes, ya que el ángel aún no había conseguido ni siquiera encontrar al agresor del joven o saber cómo era. El hecho de que el villano no hubiera vuelto al actuar era tanto un alivio como una fuente de miedo, planteando interrogantes sobre el contrato. Ha-jin quería saber cómo planeaba Kyle resolver el problema y cuándo. Sentía que estaba pagando lo suficiente y por lo tanto merecía saber cuánto tiempo más tendría que vivir con el miedo de su atormentador. Kyle entendió el sufrimiento del joven, dándose cuenta de que a pesar de cumplir con el contrato, el verdadero peligro seguía sin resolverse. Pero el ángel solo lo hacía para asegurar su propia supervivencia, así que siguió mintiendo, diciendo que había pasado muy poco tiempo. El protagonista se volvió ansioso sin saber cuándo el bandido lo contactaría de nuevo y si podría evitar más tormento. Para aliviar un poco de la situación, el ángel propuso acompañarlo a casa después de clases, asegurando que no lo dejaría solo. Así no tendría que preocuparse por un ataque. Además, en caso de emergencia, el ángel podría encontrar rápidamente la ubicación del joven y ayudarlo a resolver el problema. Sin embargo, la actitud de Kyle era tan amenazante que su oferta de protección parecía más una amenaza que una solución. Por lo tanto, Ha-jin se negó rápidamente, insistiendo en que no era necesario. No quería que se esparcieran rumores desagradables por la universidad. Nuevamente el hombre mintió prometiendo encargarse del sinvergüenza, pero a cambio exigió una condición. Tocando los labios del joven, declaró que los besos debían ocurrir al menos una vez al día. En respuesta a este toque, recibió una mordida en la mano, ya que Ha-jin había dejado claro en muchas ocasiones que no le gustaba que lo tocaran sin permiso. Además, la condición parecía extraña, ya que ya estaban besándose. ¿Por qué pedirlo de nuevo? Ha-jin no estaba en contra, pero resultó que eso no era todo lo que el ángel quería. Algo más, algo desagradable para Ha-jin. El protagonista no debía acercarse demasiado a su amigo ni permitirle tocarlo, lo cual parecía raro, dado que no había ninguna relación romántica entre ellos. Aunque Ha-jin no veía nada en las acciones de Shin-woo más allá del cuidado amistoso, era evidente para los demás que su amigo estaba enamorado de él. Por eso Shin-woo se había molestado tanto cuando Kyle actuó con tanta libertad a su alrededor, insinuando que algo más que un beso había sucedido la noche anterior. Kyle, por su parte, no quería compartir a la persona que le proporcionaba tal energía preciosa, incluso si todo era por un contrato falso. Los pensamientos del ángel se vieron interrumpidos por la voz de su compañero de casa. Mientras Ha-jin intentaba explicar que Shin-woo no era más que un buen amigo, el estado de ánimo del hombre cambió bruscamente. Ya no parecía interesado en la conversación y en cambio tiró del joven hacia él con repentina fuerza. Resultó que había otra condición importante que Kyle había olvidado mencionar, pero que no se podía pasar por alto. A Ha-jin no le gustó esto. Al principio, había habido solo una regla, pero ahora había dos y pronto habría una tercera. Demasiadas restricciones para una relación como la suya.
Kyle, sin embargo, quería sacar lo máximo del joven y así exigió un contacto físico cercano a diario, al igual que los besos, afirmando que lo necesitaba para sus poderes. Esto, sin embargo, no le cayó bien al protagonista y de inmediato mordió al atrevido ángel para mostrar su descontento con la sugerencia. Sin embargo, Kyle persistió insistiendo en que era necesario para su objetivo compartido, y sería mejor que Ha-jin simplemente aceptara y lo dejara pasar. El joven no pudo aceptar esta condición específica, así que prometiendo hacerlo 2 veces por semana, esperando que fuera suficiente. Aunque el ángel estaba frustrado porque no podía obtener lo que quería, no tuvo más opción que aceptar. Mientras tanto, el enemigo del protagonista ya estaba de pie afuera de la casa donde Ha-jin vivía ahora. Habiendo rastreado claramente su ubicación, pronto llegó la temporada de lluvias y un día la tormenta llegó inesperadamente. El protagonista no estaba preparado y había olvidado su paraguas. Había estado viviendo, siguiendo las reglas establecidas por el ángel durante algún tiempo, pero aún no había visto ningún progreso. Sin saber cómo acelerar el proceso, comenzó. Estaba siguiendo las reglas establecidas por el ángel desde hace tiempo, pero aún no había visto ningún avance. Sin saber cómo acelerar el proceso, decidió comenzar, anotando sus preocupaciones en un pedazo de papel ese día, aparentemente sin prestar atención a la clase de su profesor. Una de las cosas que más le molestaba de esta extraña relación era que el ángel a veces regresaba a casa con señales de haber estado en contacto con otros. Claramente no le era fiel. Además, durante esos momentos, Kyle siempre estaba agotado, aunque su relación era de tal forma que el involucramiento del ángel con otros no debería molestarlo. Ha-jin aún resentía tener que soportar todas esas restricciones. Solo se veía obligado a tener contacto cercano con alguien, así lo cual le parecía desagradable, pero no tenía opción. No quería estar en esta situación para nada y solo podía esperar que se resolviera rápido, permitiéndole regresar a una vida normal. De repente, apareció un mensaje en su teléfono. Miró la pantalla visiblemente sorprendido y sin saber qué hacer a continuación. Afuera estaba Shin-woo, quien le había enviado un mensaje a su amigo sugiriendo que se reunieran después de clases, ya que no habían tenido una conversación adecuada. Esa mañana, al ver a Ha-jin acercarse a la universidad, Shin-woo lo llamó, queriendo preguntar cómo estaba después de su último encuentro, que no había terminado bien. Quería saber si todo estaba bien con su amigo. Comenzó a hacerle un montón de preguntas, las que no tuvo tiempo de hacer. Durante su encuentro anterior, el hombre que había estado con Ha-jin parecía extraño y lo había llevado demasiado rápido. El protagonista trató de tranquilizar a su amigo, diciendo que todo estaba bien y que no había motivo para preocuparse. Luego se excusó rápidamente, no queriendo romper las condiciones del contrato, diciendo que llegaba tarde. Se escapó de su amigo, esperando evitar malentendidos. Si Shin-woo accidentalmente lo tocaba, su respuesta a los mensajes también fue fría, diciendo que tenía que salir de clase temprano y que no podría almorzar con él. Shin-woo quería preguntar si iba a encontrarse nuevamente con ese extraño, pero al final no pudo enviarlo. El amigo de Ha-jin se sintió triste por la situación, esperando al menos que su amigo tuviera un paraguas y no se empapara camino a casa. La lluvia solo se intensificaba y era evidente que el clima no mejoraría antes de que terminara el día. Kyle también comenzó a preocuparse por su compañero de cuarto. Le preguntó a Ha-jin si tenía todo lo que necesitaba para llegar a casa, pero no recibió respuesta, dejándolo incierto sobre qué hacer. Así que el ángel decidió dirigirse hacia la universidad pensando que sería más seguro encontrarse con el protagonista. Por si acaso, inesperadamente, se topó con Shin-woo, que seguía ahí a pesar de la lluvia, tal vez esperando a su amigo. Se saludaron ambos tratando de mantener la cortesía, aunque era evidente que se encontraban irritantes el uno para el otro. Kyle entendió de inmediato que Shin-woo no estaba ahí por casualidad, pero como su pareja no mencionó ningún plan para encontrarse, parecía que él tampoco lo sabía. Shin-woo estaba visiblemente irritado por el tono arrogante del extraño, especialmente porque ni siquiera conocían los nombres del otro. Kyle no entendió el problema y sugirió que Shin-woo le hablara de manera informal, como siempre hacía el protagonista. La mención del nombre de Ha-jin solo enfureció aún más a Shin-woo, quien comenzó a preguntar qué tan cerca estaba realmente la relación del ángel con su compañero de cuarto. Sin embargo, Kyle no quería responder y en su lugar insinuó que si Shin-woo era tan buen amigo, podría preguntarle directamente a Ha-jin. Esto solo molestó más a Shin-woo, ya que no había podido hablar adecuadamente con su amigo en algún tiempo, algo que Kyle seguramente sabía. Así que Shin-woo preguntó si Kyle estaba viviendo con el protagonista, pero no recibió respuesta, ya que eso también era algo que Ha-jin podría decirle. De repente sonó el teléfono de Kyle y quedó claro que era su compañero de cuarto.
Al hacer la llamada para decir que sus clases habían terminado, el ángel se dio cuenta de que había llegado en el momento justo y tenía suerte de estar esperando al protagonista. Con un paraguas justo afuera de la universidad, algo lo atormentaba. La voz del joven sonaba inquieta, incluso asustada. Incapaz de explicar lo que había sucedido por teléfono, el tono de Ha-jin alarmó a Kyle, quien corrió hacia la entrada de la universidad temiendo por él. Ha-jin se acercó corriendo con lágrimas en los ojos y una rabia ardiente hacia el ángel, ya que era el único que cumplía con los términos del contrato. Su enemigo aún lo seguía. Ha-jin había recibido otra amenaza con el villano prometiendo encontrarlo sin importar cuán lejos intentara huir. Shin-woo observó la escena desde la distancia, probablemente nunca había visto a su amigo tan angustiado antes y estaba visiblemente impactado. Ha-jin sugirió que tal vez Kyle no podía resolver el problema porque estaba tomando muy poco de su alma, ofreciéndole más en su angustia. Ha-jin ni siquiera se dio cuenta de que estaban en un lugar lleno de gente justo al lado de la universidad. Ya no le importaba dónde o cómo transferir la energía siempre que eso lo salvara. Así que Ha-jin besó al ángel por primera vez. Él lo inició sin que le pidieran ni fuera un pago por la ayuda que estaba recibiendo. Este acto hizo que Shin-woo se diera cuenta de mucho. Claramente la persona de la que estaba enamorado era feliz con otra. Y no tuvo más remedio que hacerse a un lado. El ángel mismo no podía entender qué le había pasado al joven. Ha-jin nunca había hecho algo así, antes ni siquiera cuando estaban solos en casa. Por mucho que Kyle apreciara el gesto, tuvo que empujar suavemente al joven, dándose cuenta de que no era prudente permitirle actuar de esa manera justo en la entrada de la universidad. Solo podría empeorar las cosas para él. Sin embargo, Ha-jin aún no podía pensar con claridad. Lloraba suplicando que Kyle tomara más de su alma. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para deshacerse finalmente de su enemigo. No valía la pena intentar explicarle nada en ese momento. Así que Kyle simplemente lo abrazó, intentando calmarlo, prometiendo que haría lo que Ha-jin pidiera, pero más tarde. Shin-woo, profundamente afectado por lo que había presenciado ahora, se dio cuenta de que no necesitaba preocuparse por su amigo sin paraguas. Alguien más claramente estaba cuidando de él. Sin decir una palabra, se alejó. Después del incidente, Kyle decidió dejar que Ha-jin descansara en su habitación, ofreciéndole la comodidad de una cama grande después de que se hubiera dado una ducha caliente. Una vez que el impacto del mensaje del acosador empezó a desvances, Ha-jin se dio cuenta de la magnitud de su error. ¿Cómo pudo haber besado al ángel justo frente a la universidad? Sabía que tal acción podría tener graves consecuencias, especialmente porque había trabajado arduamente para ocultar su atracción por los hombres en la escuela, para evitar convertirse en blanco de acosos. También se preguntaba por qué su excompañero seguía persiguiéndolo. Ya no tenían razón para cruzarse, así que ¿cuál era el motivo detrás de este comportamiento? De repente el ángel entró en la habitación, curioso por saber si el protagonista se sentía mejor, ya que era obvio que después del desagradable incidente no había estado bien. Por supuesto, Kyle no pudo resistir a hacer una pequeña broma, llamando a Ha-jin llorón, pero había seriedad en su tono, sabiendo que él también era parte de la culpa en la situación. Todo el episodio también lo había sorprendido. Kyle no esperaba que llevar un paraguas a su compañero de casa en la universidad resultara en verlo en un estado tan vulnerable. Dada la imprudente acción que ponía en riesgo su futuro, estaba claro que bajo estrés extremo, Ha-jin no podía pensar racionalmente. Después de todo, la última vez que incluso intentó saltar de un puente, otra decisión irracional se estaba volviendo. Evidente que Ha-jin estaba extremadamente emocional. A medida que discutían todo, el joven comenzó a llorar nuevamente. Todavía le estaban aterrado de que el acosador lo encontrara y que el ataque volviera a ocurrir. No podría defenderse el ángel, se dio cuenta de que realmente tendría que hacer algo para cumplir con su parte del contrato. Aunque no había planeado hacer algo al respecto, ahora, sin embargo, hizo una sincera promesa de que empezaría a buscar a la persona que atormentaba a Ha-jin, esperando que esto finalmente le brindara algo de paz al joven. Inesperadamente, Kyle mencionó a la amiga de Ha-jin, señalando lo celoso que había estado Shin-woo cerca de la universidad. Era difícil de creer que Ha-jin no hubiera notado sus sentimientos. La verdad era que Ha-jin no sospechaba nada. Pero a veces suceden estas cosas. Hasta los amigos cercanos esconden sus sentimientos si piensan que revelarles podría herir al otro. El ángel decidió no perturbarlo más, sugiriendo que Ha-jin podría descansar o comer algo. En cuanto a él, estaba claro que tenía planes a pesar del mal tiempo. Ha-jin, de repente curioso, preguntó sobre los planes de Kyle para esa noche.
Sospechaba que el ángel iba a encontrarse con alguien de nuevo y sus palabras salieron como un reproche. Kyle se sorprendió de que Ha-jin nunca mostrara interés en tales asuntos antes y parecía como si hubiera estado contando los días hasta que su contrato terminara. Ahora el protagonista reconocía abiertamente las citas de Kyle con otros y el ángel no lo negó ya que no era más que la verdad. Aunque la vida privada de Kyle no debería concernir a Ha-jin, el joven no pudo evitar sentirse herido, sabiendo que era el único que tenía que soportar las restricciones, mientras Kyle no enfrentaba ninguna. El ángel estaba un tanto molesto por esto, sintiendo que Ha-jin no tenía derecho a estar celoso, dada la naturaleza de su relación y el hecho de que este contrato era principalmente para su propio beneficio. Sin embargo, fue Kyle quien le había puesto la marca y quien había establecido los términos. Ha-jin se había visto obligado a aceptar. Ha-jin sospechaba que el problema radicaba en su acuerdo de transferir energía solo 2 veces a la semana. Probablemente no era suficiente para el ángel. Claro que esto era cierto, pero Kyle no quería admitirlo y parecer egoísta. En lugar de ser reprendido, sin embargo, Kyle fue sorprendentemente tomado por una oferta. Ha-jin estaba dispuesto a aumentar la frecuencia de las transferencias de energía si eso significaba que Kyle dejaría de ir a otras reuniones. Aunque Ha-jin quería que esta situación terminara lo más pronto posible, no quería estar en un contacto tan íntimo con alguien que no fuera exclusivo para él. Esta confesión sorprendió profundamente a Kyle. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, la noticia era bienvenida, pero era extraño que Ha-jin hubiera notado las marcas dejadas en Kyle después de sus encuentros con otros. Ha-jin también vio un beneficio para sí mismo. Si podía dar más de su alma, el problema se resolvería más rápido. En ese momento, el ángel se sintió terrible sabiendo que debería decirle a Ha-jin que la energía solo podía ser tomada a través de besos. Sin embargo, no quería perder tal oportunidad. De todos modos, estaba listo para aceptar porque cuando el dulce joven se veía tan molesto, era difícil rechazarlo, a pesar de la incomodidad que podría traer. Además, Kyle estaba ahora decidido a asegurarse de que Ha-jin también obtuviera algo significativo del trato. Aunque no había planeado ofrecer eso antes al final, Kyle aceptó no reunirse con nadie más, pero pidió el derecho a elegir los días en que ocurriría su contacto cercano. Ni siquiera esto asustó a Ha-jin. Estaba listo para cumplir con cualquier condición, siempre y cuando sus intereses también fueran considerados. Kyle admitió que tenía un plan de reunión para esa noche, pero ahora no podía llevarlo a cabo. Como no había prometido serle fiel hasta el final de su extraño acuerdo, el protagonista no esperaba que las cosas cambiaran tan de repente, pero él mismo había elegido esas reglas y tendría que seguirlas. Sin embargo, Kyle, al darse cuenta de lo difícil que había sido el día de Ha-jin, pidió su permiso. Esta vez Ha-jin, decidido a manejarlo, aceptó sin dudar, permitiendo que Kyle hiciera lo que quisiera con él. Después de todo lo que había pasado mientras el ángel estaba en la ducha, el protagonista se preguntaba si había tomado la decisión correcta al permitir que alguien tan desconocido se acercara tanto a él. No sabía qué deparaba el futuro, pero en ese momento le gustaba la conexión y no veía nada malo o aterrador en ello. Mientras tanto, el teléfono de Kyle seguía recibiendo mensajes de la persona con la que se suponía que iba a encontrarse esa noche, preguntándose dónde se había desaparecido su compañero. Al día siguiente, Kyle se dio cuenta de que el cuerpo humano era aún más frágil de lo que había pensado al principio. La exposición tanto al frío como al calor había pasado factura. El protagonista se había enfermado y no podía ni levantarse de la cama, sintiéndose miserable debido a una fiebre alta. Ha-jin le echó la culpa al ángel por ello, ya que Kyle no le había dejado ir la noche anterior, forzándolo a continuar su especial transferencia de energía, aunque ya estaba helado. Sin embargo, también podría haber sido porque Ha-jin había salido a la lluvia sin paraguas cerca de la universidad. Cuando su mente no estaba clara, no tenía la fuerza para discutir. De hecho, había tomado varias decisiones imprudentes esa noche que lo llevaron a su estado actual. Sin embargo, tales situaciones ya no ocurrirían si Kyle lograba deshacerse del acosador lo más rápido posible. Era extraño cuánto quería que esta persona saliera de su vida, tanto que incluso ahora, mientras yacía, enfermo y relativamente a salvo, sus pensamientos permanecían en esa amenaza. Estaba dispuesto a hacer muchos sacrificios para lograr este objetivo, esperando que después pudiera terminar el contrato y ya no estar atado al ángel. Sin embargo, Kyle tenía planes completamente diferentes. Incluso ahora afirmaba que no dejaría que el joven simplemente se escapara, incluso cuando todo hubiera terminado. Ha-jin era la razón por la que Kyle podía seguir viviendo así, que no había forma de que lo dejara ir tan fácilmente, incluso después de que el acosador fuera tratado.
Mientras tanto, Hajin se quedó dormido, pero estaba claro que su enfermedad era seria y no tenían medicina en casa. Kyle decidió salir un rato a comprar todo lo necesario, especialmente ahora que la lluvia había cesado y el clima se había despejado. El ángel estaba un poco irritado con su compañero, pensando en lo débil que era por enfermarse de algo tan trivial. De repente recordó cómo Ha-jin había corrido hacia él afuera de la universidad. Había sido un movimiento desesperado, revelando lo aterrorizado que había estado el joven por las amenazas. Era extraño escuchar a alguien rogar porque se les robara más de su alma, como si no comprendieran el valor de su propia vida. Esto era algo que necesitaba discutir con Ha-jin, pero primero era más importante darle medicina y ayudarlo a recuperarse lo antes posible. Kyle nunca había comprado tales cosas antes, ya que nunca había lidiado con enfermedades, estando lejos de ser un humano común. Mientras caminaba un extraño, joven con una gorra que le cubría la cara, se chocó contra él, haciendo que Kyle drope su teléfono. El extraño ni siquiera se disculpó por el empujón, y aunque Kyle le reclamó, parecía que el hombre no prestaba atención. El hombre simplemente ajustó su ropa y se alejó sin mirar atrás. Su comportamiento era increíblemente arrogante. Kyle recogió su teléfono y se dio cuenta de que estaba agrietado, lo que solo hizo que se enojara más con el grosero extraño. No obstante, él continuó hacia la farmacia y compró una variedad de medicamentos, tal vez más de lo necesario, pero pensó que podrían ser útiles en el futuro. Sin saber nada sobre tratamientos humanos, simplemente compró todo lo que el farmacéutico le sugirió. Sin siquiera mirar los nombres o precios, hasta compró un estimulante del apetito y una pomada especial, solo para asegurarse de que su pareja tuviera todo lo que pudiera necesitar. Después de todo, para absorber energía de Ha-jin, necesitaba mantener su salud y bienestar. Así que era esencial hacer todo lo posible por el joven. De repente, al acercarse a su casa, Kyle notó a un extraño mirando por las ventanas, claramente buscando a alguien. Era el mismo hombre que lo había chocado antes. Kyle pensó en pasar de largo, creyendo que sería mejor evitar una confrontación desagradable. Pero entonces recordó algo. Hubo un momento en que Ha-jin describió a su acosador en gran detalle, y quedó claro que el hombre frente a él era el mismo villano, así que las amenazas de encontrar a Ha-jin no eran solo palabras. Este hombre había descubierto rápidamente su nuevo lugar de residencia. Soportar tal acoso implacable debió ser insoportable, y Kyle finalmente entendió por qué Ha-jin había estado tan desesperado esa fatídica noche. Así que Kyle decidió enfrentarse al acosador, haciendo como que no sabía mucho sobre él, y lo acusó de causar daños a su teléfono en la colisión anterior, sugiriendo que discutieran una compensación. El acosador trató de actuar como si no hubiera sido él, pero Kyle le informó que recordaba su rostro perfectamente. Pronto se encontraron en un área menos concurrida, donde Kyle ya no dudó en usar la fuerza, golpeando al vil hombre y llamándolo por su nombre. El acosador se sorprendió. Nunca Mink había mencionado su nombre en voz alta, lo que dejó claro que esta situación no se trataba solo del teléfono. Por supuesto, Kyle no pretendía matarlo, solo asustarlo lo suficiente para prevenir más daño a Ha-jin. El ángel exigió que el acosador dejara de molestar al joven y lo dejara vivir en paz, recordándole que Ha-jin ya tenía suficientes problemas. El hombre agresivo asumió entonces que Kyle también era gay y comenzó a lanzar comentarios despectivos en su dirección. Pero Kyle era más que capaz de defenderse, y el acosador pronto lamentó su arrogancia al darse cuenta de que había subestimado la fuerza del ángel. Pronto Kyle regresó a casa, aún reflexionando sobre lo que había pasado. Al final, no era tan inútil para resolver los problemas de los demás como alguna vez pensó. Después de la agresión dirigida hacia él, el ángel ya no fue educado, hablando con el acosador de la misma manera dura, tratando de demostrar que el acoso debía terminar. No quería lidiar con el hombre demasiado severamente, de inmediato, ya que todavía estaba obteniendo algún beneficio mientras el trato estaba en vigor. Optó por una solución temporal en su lugar. Sin embargo, el villano se negó a ceder, manteniéndose igual de grosero con la persona que generosamente había decidido no tratarlo con dureza desde el principio. Kyle siguió intentándolo una y otra vez hasta que quedó claro que nada estaba funcionando. En ese momento, miró a los ojos del acosador y usó la hipnosis. Naturalmente, el sinvergüenza resistió e incluso evitó mirarlo a los ojos, temiendo recibir finalmente el castigo que merecía por todas sus acciones. Al final, Kyle logró usar la sugestión para hacer que el hombre olvidara que alguna vez había visto a alguno de los compañeros de Ha-jin, borrando toda memoria de su odio hacia él. Después de eso, el acosador se quedó sin palabras y de inmediato se desmayó. Su cuerpo era mucho más débil de lo que aparentaba. Solo parecía intimidante, pero en verdad no podía hacer nada. Sin embargo, la experiencia había agotado a Kyle.
había usado una cantidad considerable de energía solo para hacer que el hombre olvidara. De repente Hoo-jin despertó finalmente. Capaz de salir de la cama y dirigirse a la cocina por un poco de agua, su compañero de cuarto no se había dado cuenta de él debido a que estaba perdido en sus pensamientos. Kyle le pasó los medicamentos para que Ha-jin pudiera tomarlos de inmediato y con suerte mejorar un poco su condición. Al darse cuenta de que el ángel nunca había comprado medicina para nadie antes, Ha-jin sintió un cierto placer al ser la primera persona en entrar en ese hogar. Kyle incluso había preparado el almuerzo para él, y esta inesperada demostración de cuidado de una persona así se lo hacía aún más especial. Lo único que desconcertaba a Ha-jin era el ungüento que Kyle había comprado. No le ayudaría con un resfriado, pero podría aliviar otras consecuencias de la noche anterior. Esto avergonzó al joven, quien le lanzó algo a su compañero de cuarto en una frustración fingida, pero Kyle lo esquivó hábilmente. Ya acostumbrado a sus reacciones inusuales, Kyle le contó a Ha-jin sobre su reciente encuentro con el acosador, comentando casualmente sobre la desagradable apariencia del hombre, mientras Ha-jin escuchaba con horror. Quedó claro que en el fondo, Ha-jin había deseado la muerte de su atormentador, pero se dio cuenta de que el ángel no iría tan lejos. Aún así, el acosador había olvidado permanentemente su existencia, lo que significaba que ya no podría causar problemas. Aunque se cruzaran en la calle a Ha-jin, le costaba creer que realmente había terminado, que finalmente estaba libre del tormento de su acosador. Una vez que se dio cuenta de que era real, una ola de felicidad lo inundó. Ahora podía volver a una vida normal, sin miedo por primera vez en mucho tiempo. Ha-jin sonrió, y aquella expresión complació profundamente al ángel, quien ahora tenía que idear cómo evitar que se le escapara.